pero lo necesito. ¿Hay alguien que necesita traducción o todo está bien en español? Jessy, ya está morando. Entonces le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros. Y estaba mostrando el video porque no solamente hay accidentes, sino que hay ejercicios mal hechos que no son provechosos. Yo en Colombia fui instructor de gimnasio, yo tengo idea de todo esto. Y aquí casi nunca voy al gimnasio porque yo hago en mi casa. Pero cuando voy al gimnasio identifico que la gente de la mayoría están haciendo los ejercicios mal hechos. Casi no hay instructores, usted paga y defiéndase como pueda. Y es peligroso porque un ejercicio mal hecho puede provocar una lesión. Entonces yo diría que, como usted ve en el video, muchos ejercicios de estos no son provechosos. Y yo le voy a hablar de ese tema, de algo, un ejercicio que no es provechoso, que no da fruto. Por eso vamos a ir a Romanos, capítulo 9, verso 20. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? Y hay el título del mensaje es ¿por qué Dios? Y creo que muchas veces nosotros nos preguntamos ¿por qué Dios? O le hemos preguntado ¿por qué a Dios? Pero esta pregunta es un ejercicio que no tiene provecho. ¿Por qué permitiste que me pasara esto? ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? ¿Por qué no sanaste a esa persona o a ese ser querido? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? ¿Por qué me siento solo o sola incluso cuando estoy orando? ¿Por qué no respondes mis oraciones? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué permites guerras, hambres y desastres? ¿Por qué prosperan los malos y sufren los buenos? ¿Cuándo vas a hacer justicia? ¿Dónde estás en medio del caos global? Señor, en esta tarde oramos y te pedimos, oh Dios, que podamos recibir la palabra de una manera profunda, poderosa, pero que al mismo tiempo transforme, cambie y derrumbe esos pensamientos que van en contra de tu voluntad, que se han almacenado en nuestra mente durante varios años por las situaciones que hemos vivido, por lo que hemos escuchado o por lo que de una u otra manera han venido esos pensamientos que van en contra de tu voluntad. Pero hoy oramos para que por medio de tu presencia, de tu espíritu y de tu palabra, nosotros podamos derrumbar esos pensamientos y ser transformados. Te lo pedimos en esta tarde en el nombre de Jesús. Isaías capítulo 45, verso 9 dice: ¿qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndolo: detente, lo que estás haciendo mal. Exclama la olla: qué torpe eres. En otras palabras, usted y yo somos la vasija. Dios es el alfarero. Y nosotros estamos en las manos de ese Dios, que me gusta lo que Melanie dijo al principio, lo que significa santo, perfecto, ¿verdad? Exclusivo, limpio, y ella dio toda la definición. Y en las manos de ese Dios es que nosotros estamos. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de estar preguntando por qué a ese Dios que sabe todo y que es perfecto? ¿Quién somos nosotros para reclamar? Así como veíamos estos ejercicios mal hechos y accidentes en el video, así pasa con nosotros cuando le reclamamos a Dios. Es un ejercicio que no va a traer ningún fruto. De manera que cuando reclamamos a Dios, eso al contrario, daña nuestra alma, nos hace daño a la fe, nos lastima, nos hacemos daño a nosotros mismos. Si fuera Dios, si yo fuera Dios, yo lo haría así. ¿Acaso tal vez no lo ha pensado?
nunca vamos a entender cómo es que Dios trabaja. A veces no vamos a entender eso. Romanos 9:18 dice: así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Un versículo muy fuerte, pero quiero tratar de explicar esto. Nosotros vemos lo físico. Dios ve más allá de lo físico. Dios ve, conoce nuestros pensamientos. Dios está trabajando con nuestro carácter. Dios está trabajando de acuerdo a lo que quiere hacer con nosotros. Y por eso es que a veces no entendemos el plan, tal vez en nosotros mismos o en otras personas, pero yo quiero decirte, Dios está obrando, Dios está trabajando. ¿Por qué, si ese Dios es tan soberano, permitió que apareciera un hombre como Hitler? ¿Por qué hay padres buenos que tienen hijos malos? ¿Por qué hay padres malos que tienen hijos buenos? ¿Cómo es que hay personas que son fieles a Dios, que son obedientes, que siempre tienen buen testimonio y las cosas no salen bien? Y de pronto personas que no son tan rectos, que son rebeldes, que no obedecen a Dios, les va bien. Quiero decirle que es que nosotros no vemos todo. Dios es el que sabe por qué está haciendo las cosas y cómo es que Él trabaja. Tenemos a un Daniel que lo metieron en la fosa de los leones. Y los leones no atacaron a Daniel. Durmió Daniel, yo diría que fue la mejor noche de Daniel. Durmió con una almohada de león. No sé, imagínense lo cómodo que debe ser uno durmiendo encima de un león. Los 3 hebreos entraron en el horno de fuego y la Biblia registra que ni las pestañas se quemaron. Pero encontramos a Isaías, ese gran profeta, que fue aserrado, o sea, lo serrucharon y lo cortaron por la mitad. ¿Por qué Dios a Daniel lo protege? ¿Por qué protege a los 3 hebreos y por qué a Isaías lo cortan por la mitad? Porque Dios es la predica de hoy. Elías fue un hombre que conocemos su poder, que Dios manifestó su poder, al punto que Elías dijo: no va a llover hasta que yo diga. Imagínense ese poder que salía de Elías, que detuvo la lluvia por 3 años, y cuando él dijo va a llover, empezó a llover. Eliseo, conocemos, fue su sucesor. Cayó el manto sobre Eliseo. Eliseo pidió una doble porción de su espíritu, y vemos en la Biblia registrado el doble de milagros que Elías. O sea que se cumplió esto. El manto cayó sobre Eliseo y Eliseo fue usado doblemente más que Elías. Ahora, ¿cómo murió Elías? Fue llevado en un carro de fuego. ¿Cómo murió Eliseo? ¿Alguien sabe? Segunda de Reyes 13:14 dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. ¿Cómo es que Elías, este profeta fue muy poderoso, pero este profeta, cuando Jezabel lo amenazó, se deprimió, salió huyendo, se metió en la cueva, le dijo a Dios: mátame, que no quiero vivir? Y sin embargo Dios se lo llevó en el carro de fuego. Y a Eliseo, que produjo el doble de milagros, se muere de una enfermedad. Hello. Encontramos a Esteban, que por hablar con denuedo la palabra de Dios, lo apedrean. Pero escúcheme esto: el que
asesinó a Esteban fue Pablo, que estaba ahí, que en ese momento era el que perseguía a la iglesia. Y ese Pablo es el que dice que hay que matarlo. Y entonces asesina a Esteban, y años después, no sé cuánto tiempo después, apedrean a Pablo, lo dejan como muerto, se va en un tour al cielo, le muestran el cielo y vuelven a vivir. ¿Cómo es que Esteban muere si él es bueno, no ha hecho nada malo, muere y se queda muerto, y Pablo, que fue el que asesinó a Esteban, lo apedrea y resucita? ¿Por qué Dios? Dios es soberano y Él sabe qué hace y cómo lo hace. Por eso es que nuestras preguntas no tienen fruto. ¿Para qué? Dirá el barro al alfarero: ¿por qué haces así? ¿Para qué preguntar? No es mejor, es mejor creer en Dios, es mejor adorar a Dios, es mejor confiar en ese Dios, que todo no lo vamos a saber. Algunas cosas las entenderemos en el tiempo, otras no las entenderemos, otras posiblemente Dios nos explique en el cielo, si Él quiere. ¿Por qué? Voy a explicarle lo que yo creo. Esteban, la Biblia dice que la semilla que no cae en tierra y muere no lleva fruto. Si Esteban fue esa primera semilla, porque fue el primer mártir, el primero del Nuevo Testamento que dio su vida por Jesucristo. Y cuando él es apedreado, dice la Biblia que él vio el cielo abierto. Lo que él vio fue a Jesús pararse del trono en honor a ese primer mártir que entregó su vida por Cristo. Pero ¿por qué Pablo entonces se le da una oportunidad? Porque el manto de Esteban cayó en los pies de Pablo. Y ahora Pablo era el sucesor de Esteban. Y ahora, por eso el Señor le dice a Pablo: yo te voy a enseñar cuánto hay que padecer por mí. En otras palabras, el papá de Pablo era Esteban. El manto de Esteban cayó sobre Pablo. Pablo está sufriendo, pero se le dio oportunidad porque todavía él tenía que cumplir el propósito. De manera que estamos hablando de propósitos. Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito conmigo, y Él trabaja de acuerdo al propósito de cada uno de nosotros. Personas nunca vienen a la iglesia. Me ha tocado: pastor, oremos, y oramos aquí todos por personas que no vienen a la iglesia y nos mandan decir: recibimos el milagro, gracias por orar. Y hay otros que vienen a la iglesia, son gente de Dios, fervientes, oramos y no pasa nada. Pero Dios es soberano. Todo lo que le pasó a José, mire, lo vendieron, sabemos. Él tiene un sueño, el sueño, él se ve mayor que todo el mundo, y el sueño, como empieza, lo venden como esclavo. Llega a la casa de Potifar, ahí se hace administrar, y luego injustamente va a la cárcel. Pero ¿cuál era el propósito de Dios con José? Cuando vemos a José en la historia, la parte que más nos gusta es cuando lo sientan al lado del faraón, le ponen en la lid, y entonces le dicen: todo lo que tú digas es lo que se va a hacer aquí. ¿A quién no le gustaría eso? Eso es lo mejor. Ya él era el señor de Egipto. Pero para él llegar ahí, ahora entienda esto: el propósito de Dios no era enriquecer a José. El propósito de Dios no era hacer famoso a José.
El propósito de Dios no era hacerlo poderoso. El único propósito que Dios tenía con José era proteger a Israel en el hambre. Y para que eso sucediera lo tenía que poner ahí. Y todo empezó cuando lo vendieron, porque si no lo venden, ¿cómo llega a Egipto? Y ahí en Egipto, él en la casa de Potifar aprende a administrar, aprende la cultura de los egipcios. Y cuando ya tiene todo controlado, todo bien hecho, entonces lo traicionan con una trampa y va a la cárcel. Pero ahí en la cárcel él aprende, sigue aprendiendo, sigue administrando la cárcel y le da la interpretación de los sueños a 2 personas. Y él les dice, acuérdense cuando estén fuera. Pero no se acuerdan de él. El faraón, Dios le da un sueño, nadie lo interpreta. Y ahí es que uno se acuerda, mira, en la cárcel hay alguien que te puede interpretar el sueño. Y el faraón dice, tráiganlo rápido. Y ahí llegamos. La pregunta es, yo le hago esta pregunta. Desde que José es vendido hasta que llega a la casa de Faraón, más o menos se calcula unos 14 años. Yo me pregunto, la Biblia no dice, pero yo me pregunto, ¿habrá José preguntado por qué, Señor? ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué estoy en la cárcel esclavo? ¿Por qué me está pasando esto? No lo sé. No sé si José hizo ese ejercicio que no tiene valor. No sé, porque la Biblia no lo dice. Pero posiblemente él se haya preguntado. Nosotros a veces nos preguntamos. Cuando yo empecé a ir a la cárcel a predicar, era un servicio hispano. Y empezaron a venir los americanos sin invitarlos. Y al principio eran 5 o 6 y se traducían allí en los puestos entre ellos. Pero de pronto empezó a venir más de la mitad. Eran americanos. Y ya tuvimos que poner un traductor. Yo nunca había predicado con traducción. Y yo estaba incómodo predicando con traducción. Y yo le dije al Señor, Señor, no me manden los americanos a este grupo. Ellos tienen su servicio en la mañana. Y este servicio es hispano, no me los manden. ¿Y sabe qué hizo Dios? Se rió como ustedes se rieron. Porque Dios me estaba preparando para ser el pastor de la iglesia americana. Sin saber inglés tenía que tener traductor. Y todo lo que estaba haciendo Dios era preparándome para eso. Y la mayoría de los servicios aquí son con traducción. Pero yo estaba enojado. Yo me pregunto cuántas veces nos hemos enojado. Y Dios se ríe porque Dios dice, es que tú no entiendes ahora, pero estoy preparándote para el futuro. Te estoy haciendo bien con lo que ahora tú te estás quejando. Lo que ahora tú piensas que es malo, es bueno. Por eso es que es inoficioso decir, ¿por qué Dios? No perdamos tiempo en eso. Muchos se alejan porque tratan de entender a Dios. ¿Cuántas personas hoy su fe se ha ido porque se murió un familiar y oraron con fe, pero el familiar murió? Pero no hay ni una sola promesa en la Biblia que diga que Dios va a dejar tu familiar vivo para siempre. No hay ninguna promesa de Dios para eso. La única manera de que no muramos es que Cristo venga en el rapto y nos lleve, pero de ahí nunca Dios prometió vida eterna para los que creen, pero nunca ha prometido, no voy a morir, tu mamá nunca va a morir, tu hijo nunca va a morir. Dios no ha prometido eso. ¿Hello? Y de pronto nosotros sentimos que Dios nos defraudó porque lo que le pedimos no ocurrió. Recuerda que le dije que metieron 3 hebreos en el horno de fuego y no se quemaron. ¿Cómo es que Nerón coge niños, mujeres, hombres y los pone vivos de antorcha para que iluminen su jardín? Y a los 3 hebreos los salvan y a esta gente la deja quemarse viva. Hello. Hoy no nos ha tocado ver, nosotros no vivimos en esos países, pero
Hoy probablemente están asesinando cristianos por su fe. Eso sigue pasando. ¿Qué dice Job 38:2? Dice: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Dios diciéndole a Job, porque Job, en medio de su aflicción, porque los por qué vienen cuando estamos en aflicción. Job 38:4 dice: ¿dónde estabas tú cuando, la respuesta de Dios, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo ya que sabes tanto, le dice Dios. A veces nosotros pensamos que sabemos más que Dios y le decimos al Señor cómo tiene que hacer las cosas, pero no es así. Dios es el que sabe. Mi esposa compartía que tuvimos una situación la semana pasada con el parqueo de la iglesia, porque nosotros dábamos la facilidad de que las personas del daycare entraran al parqueo para recoger o para dejar sus niños. Pero hubo una mujer que insultó a mi esposa porque ella le dijo: entre su carro, no lo deje en el drive para no bloquear. Y eso provocó que llamáramos a la policía, que hiciéramos un reporte y que yo pusiera una cadena para que ya no pueden entrar al parque. Pero yo le doy gracias a Dios, porque Dios me está salvando de algo peor. Hace un mes yo estaba limpiando mi carro y una mujer que estaba recogiendo a su hijo salió marcha atrás y había una familia caminando por la acera, casi los atropella, y lo peor de todo es que se baja del carro a pelear con la familia. Y yo le dije: señora, si usted los atropella a ellos, no es culpa de ellos, es culpa suya. Usted está saliendo y ellos están caminando por la acera. Entonces, ahora que pasó todo, yo digo: ¿qué está haciendo Dios? Protegiéndonos. Nos está cuidando. Porque uno trata de hacer bueno con las personas, pero a veces las personas abusan. Pero la misma, cuando llamamos a la policía, fue ella la que nos dijo: es que esto no se puede prestar. Así nos dijo la policía. Cuando escuchamos lo que nos dijo la policía, yo dije: esto es lo que hay que hacer. Entonces, ¿fue buena lo que le pasó a mi esposa? No. ¿Nos gustó? No. Pero era para el bien. Dios nos está cuidando. Dios nos está protegiendo. Entonces, esa debe ser nuestra actitud ante las situaciones de la vida diaria. Porque hay de todos los colores, buenas y malas. Pero entienda que a veces las malas son buenas. Y a veces las buenas son malas. Entonces, lo que mejor hacemos es confiar en Dios. ¿Sabe? Yo he aprendido con las situaciones de la vida diaria, porque yo también tengo mis situaciones y mis crisis y mis problemas, y yo he aprendido a darle gracias a Dios en todo tiempo. Yo no me cuestiono, no me pregunto, yo lo que le doy gracias al Señor. Eso me ha ayudado a mí. Usted sabe que cuando es que a uno le caen esos pensamientos y esos dardos del enemigo, cuando uno pone la cabeza en la almohada, ¿no le pasa? O es a mí nada más. Que uno, claro, el cuerpo se enfría, se relaja, y ahora es que esa cabeza empieza como un rollo ahí con todos esos pensamientos y todas esas cosas. Y los problemas vienen, y uno, ¿y qué van a decir? ¿Qué va a pasar? Y todo eso viene cuando usted pone la cabeza en la almohada. Y ahora usted empieza a dar vueltas para allá y para acá. Y es una incomodidad, y no puede dormir, y se quiere dormir, y ve la hora y nada. Y la cabeza girando. Pues en esos momentos yo he aprendido a decir: Señor, gracias. Y eso es como si me tomara una pastilla para dormir. Una vez que hago eso, entra la paz, entra la tranquilidad, porque le estoy dando gracias a Dios por una cosa que no es buena para mí, que me está afligiendo, que me está trayendo angustia. Pero cuando le digo: Señor, gracias, estoy diciendo: confío en ti, Señor, creo en ti, Señor. Y eso me está.
¿Habrá alguien aquí que no tenga estrés? Mire, el que trabaja mucho tiene estrés porque trabaja mucho. Pero el que no tiene trabajo, tiene estrés porque lo van a botar de la casa, no tiene cómo pagar. O sea que todo el mundo, yo creo que todo el mundo tiene estrés. Y ya no son, o sea, esto es como, supuestamente, yo cuando era niño, no sé, recuerden los de más o menos la edad mía, cuando eran niños, usted escuchaba hablar de estrés. Eso realmente es como una enfermedad moderna, el estrés. Pero como que se ha vuelto más fuerte, más poderoso, más dañino el estrés. Cada vez hay más estrés. Se une con la ansiedad. Más poderoso. Pero la Biblia fue escrita antes que todo esto. Y dice que si estamos con ansiedad, que la mejor manera de quitarnos el estrés es orar. Orar. Filipenses 4:6 lo dice, que oremos y que descarguemos toda esa ansiedad en el Señor y vamos a recibir una paz que sobrepasa todo entendimiento. De manera que no podemos eliminarle el estrés a nadie. El estrés, el problema del estrés es cómo gestionamos el estrés. ¿Cómo usted gestiona su estrés? ¿Cómo usted maneja el estrés? Usted va a encontrar que a unas personas, la misma pareja tiene los mismos problemas, pero uno está más afligido que el otro. ¿Por qué? Porque uno le afecta más la situación que al otro. Pues estoy hablando algo raro. Porque es el mismo estrés. Es más, si mi esposa se pone mal, tenemos estrés, y ella se me enferma, yo tengo más estrés porque ahora la tengo enferma, más todo lo que tenemos. Pero ¿cómo manejamos el estrés? ¿Cómo lo manejamos eso? Porque no va a desaparecer, no podemos pedirle al Señor que nos lo quite. Podemos gestionar eso para que no nos afecte. Y la única manera de que no nos afecte eso es confiando en Dios. No hay otra manera. Porque, bueno, médicamente usted se puede dopar, se puede tomar una pastilla para dormir, pero eso trae efectos secundarios. Usted va a estar con un sonámbulo ahí todo que no sabe ni lo que está pasando, así no puede trabajar, se vuelve adicto a eso para poder dormir, etcétera, etcétera. Esa no es la solución. La solución está en confiar en el Señor. Jeremías, este profeta, dijo: Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Tú los has plantado y ellos han echado raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios, aunque están lejos de su corazón. Jeremías, quejándose de los malos que prosperan. ¿Acaso no hay gente que no viene a la iglesia, que no es buena? Y de pronto usted dice: wow, mira cómo Dios los ha prosperado. ¿Cómo están de prósperos? Porque tienen más, si son más malos. Esa era la pregunta de Jeremías. Pero yo quiero decirle que podemos prosperar en esta tierra, pero la pregunta es: ¿qué pasará el día que mueran? Porque la prosperidad más grande es lo que va a pasar cuando usted y yo muramos. Porque dígame, ¿qué hay más grande que la vida eterna y la salvación? Dígame, el milagro más grande que hay en la Biblia es el salvo. No hay otro. Por eso Jesús dijo: yo me voy, pero ustedes van a hacer milagros más grandes que los que yo hice. Y ese milagro es predicarle a alguien de Cristo y que reciba a Jesús. Porque Jesús no podía hacer esto hasta que muriera en la cruz y resucitara. Usted y yo tenemos esa oportunidad, porque cada que alguien le dice sí a Jesús, se salva su alma, y ese es el mayor milagro. Una persona tiene cáncer y Dios la sana de cáncer,
pero no tiene a Cristo, se muere y se pierde. ¿Qué es más importante y qué es mejor? La salvación del alma. Ese es el milagro más grande. Entonces, Dios nos dice, yo hago llover sobre justos e injustos, porque Él es bueno. Hay una parábola ahí donde unos trabajaron 1 hora, otros trabajaron 3, otros 5, otros 6, y al final del día, el dueño del negocio, que es el Señor, dice que les pagó a todos por igual. Y los que trabajaron todo el día estaban enojados, porque ¿cómo le va a pagar lo mismo al que trabajó 1 hora? El Señor dijo a cada grupo que contrató, vayan, que al primero les dijo, les voy a dar un denario por trabajar todo el día, pero a los otros grupos que les dijo, vayan que yo les voy a dar lo que es justo. Y después cuando los que trabajaron todo el día vieron, porque él empezó a pagarle a los que trabajaron 1 hora y les dio un denario. Entonces los que trabajaron todo el día van a pagar el doble. Y cuando llegaron donde ellos le dieron un denario y se enojaron. No, ¿acaso yo no les dije que era un denario? ¿Puedo yo hacer con lo mío lo que yo quiero? Yo quise darle a ellos igual que a ustedes. ¿Por qué? Porque ellos esperaron todo el día que alguien los contratara. Y él estaba honrando la fe de ese grupo que se quedó hasta el final esperando que alguien viniera. Pero nosotros, como vemos, es una injusticia. Para lo que nosotros pensamos que es injusticia, para Dios no es justo. Por eso es que Dios dice que nuestro camino es más bajo que el camino de Él, que el camino de Dios son más altos que nuestros, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y termino concluyendo con el Salmo 37, verso 1 al 9. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. Dile que está a tu lado, no te impacientes. Oiga, dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. No tengas envidia, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. No nos preocupemos por eso, no nos de envidia, no nos enojemos. ¿Qué tenemos que hacer? Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate. En vez de, ¿por qué Dios? Deleítese. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Qué es eso de guardar silencio? Eso es lo que le digo. No le pregunte más por qué. Mejor quédese callado. El que calla en medio de eso está diciendo, confío en ti. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Acaso eso no es suficiente para que nosotros comprendamos que es un ejercicio inoficioso preguntarle a Dios por qué lo haces así? Es mejor confiar. Pastor, pero yo puedo preguntarle a Dios porque Jeremías le preguntó, Job le preguntó y todo esto, David le preguntó. Usted le puede preguntar, pero no tiene fruto eso. Usted está perdiendo el tiempo y tiene el riesgo de que se hiera su fe y de que se debilite en la fe y de que se desanime y de que quiera retroceder. Ese es el riesgo de preguntar. Por eso yo prefiero confiar, porque confiar es decir, nosotros decimos que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es maravilloso, pero cuando decimos, ¿por qué, Señor, haces eso? ¿Qué le estamos diciendo? Tú no sabes lo que estás haciendo, Dios. Entonces, por un lado,
lo exalto y le digo, eres grande, eres maravilloso, ¿por qué lo haces así? Es como una contradicción. Entonces, yo creo que sería mejor no decirle grande y maravilloso, pero confiar. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Porque cuando le preguntamos a Dios, nuestro corazón, ¿qué revela? Que no estoy creyendo, que no estoy confiando, que pienso que Dios no sabe lo que está haciendo. Pastor, esto no es fácil, pero es que se trata de la fe. Y yo sé que nos pasan cosas que a veces, porque ¿qué es lo que el enemigo más quiere? ¿Qué es lo que más quiere el enemigo? Que usted se desanime de Dios, que usted deje de confiar en Dios y que usted deje de creer en Dios y que usted se enoje con Dios. ¿Cuánta gente? Yo no sé, yo conozco gente enojada con Dios que no viene a la iglesia porque se enojan. Pastores se han enojado. Conocí un caso de un pastor que era fiel a Dios, era un hombre de Dios, pero a su hijo lo atropelló un carro y murió. Y hasta ahí. Nunca más quiso buscar a Dios. Es peligroso, yo sé, porque cuando pasan cosas como estas, es difícil, humanamente hablando. Pero es que pueden pasar accidentes, pueden pasar cosas. Hay gente que le ha pasado cosas como estas y no la logra sobrepasar, pero hay otra gente que sí lo logra. A Gigi Ávila, no sé si alguno lo conoce. A él, creo que le asesinaron la hija y él fue a visitar al asesino a la cárcel para perdonarlo y para orar por él. Fácil no es, pero es posible, porque uno sí lo hace, uno lo logra. Porque unos lo logran y otros no, pues porque hay unos que han confiado en Dios a pesar de eso. ¿Cuántas cosas nos están pasando que hoy nos quejamos y que Dios está trabajando para tu futuro? Porque Dios trabaja en nuestro carácter, porque Dios trabaja. Hay una palabra que no nos gusta, es una palabra teológica, pero se llama quebrantamiento. Y para poder ser usado por Dios, porque queremos ser usados por Dios, muchos estamos orando para que Dios nos use. Pero cuando no estamos quebrantados, vamos a ser problemáticos cuando tengamos autoridad y cuando Dios nos dé un ministerio. Porque el quebrantamiento, ¿sabe a mí? Dios siempre nos quebranta porque siempre hay áreas que tal vez Dios tiene que quebrantar. Pero una de las cosas que Dios más usó en mi quebrantamiento fue el ejército. Ese año en el ejército, donde yo tuve que someterme, obedecer, como decimos en Colombia, un hijo de papi y mami que lo tenía todo, que vivía bien, que no le faltaba nada, y ahora llegar a someterse en ese ejército a lo que me dijeron. Pero ahí Dios me quebrantó y aprendí a obedecer. Recuerdo, nunca se me va a olvidar porque fue traumático esa primera mañana a las 4 de la mañana que sonó la corneta y nos pusieron una canción, te metiste de soldado y ahora tienes que aprender. Y yo decía para mí, yo no me metí, a mí me obligaron, ¿por qué me hacen cantar esto si esto es obligatorio? Pero yo no me metí, en Colombia es obligado. Pero Dios estaba obrando en mi vida, en ese ejército. Vine para acá y tuve 7 años trabajando en un lugar que era terrible. Era terrible porque tenía el dueño y los hijos del dueño. Y el dueño venía y me decía, ponga la guitarra así. Y por ejemplo, era vamos a decir que eran 1000 cajas. Y él me decía cómo ponerlas. Y cuando yo ya estaba terminando, pasaba el hijo y me decía, ¿usted por qué puso eso así? No, pues su papá me dijo, olvídate de mi papá. Es como yo te diga, y me hacía desbaratar todo aquello y volverlo a poner a la forma del hijo.
Cuando ya estaba terminando, pasaba el papá y me decía, a los gritos, yo te dije, no, pero su hijo, no olvídate de mi hijo. Allá yo tenían una oficina con cristal y yo veía que allá iban y se metían y se abrazaban, ellos no, y yo aquí con las cajas, desarmearme. ¿Qué estaba haciendo Dios? Quebrantar conmigo. A veces se me salían las lágrimas de la impotencia. ¿Y por qué me mantuve ahí? No tenía papeles, era el trabajo que tenía. Quebrantamiento. Pero esos momentos de quebrantamiento son los que puede usar Dios. ¿Por qué José fue quebrantado? Para poder cumplir el propósito. Cuando no tenemos quebrantamiento, abusaremos de nuestra autoridad, maltrataremos a la gente, nos desquitaremos con las personas, haremos daño, porque no hay quebrantamiento. Entonces, ¿por qué Dios? No pregunte más, confíe en el Señor. El apóstol Pablo escribió este pequeño padecimiento no es nada comparado con el peso de gloria que vas a llevar. Entonces, a veces ahora nosotros estamos pasando por esos padecimientos, pero nos están preparando para poder cargar el peso de la gloria de Dios. Si usted se puede poner en pie, se lo agradezco, porque sé que muchos de nosotros hoy nos estamos preguntando, ¿por qué, Señor? Esta mañana compartí esto y al final se me acercó un joven y me dijo, pastor, ayer en esta semana despidieron a uno de mis familiares y anoche me preguntaba que por qué, y yo le dije, mira, yo no sé por qué, pero alguien te va a decir por qué. Y eso fue anoche, y hoy vino él y el familiar que estaba preguntando que por qué. Porque Dios sabe nuestra situación. ¿Por qué? ¿Por qué estamos pasando esto? Es nuestras preguntas humanas. Pero yo le recomiendo, pruebe esta semana de no preguntar, más bien adorar. De no quejarse, más bien ríndase. De no cuestionar, más bien diga, Señor, no entiendo, pero gracias. Tú sabes lo que estás haciendo. Yo soy la vasija y tú eres el alfarero. Señor, te presento cada persona aquí, cada familia, cada niño, joven, anciano, adulto. Señor, yo sé que estamos pasando por diversas dificultades, problemas, situaciones, cosas que van en contra de que tal vez lo que tú nos has dicho, pero estamos viviendo todo lo contrario. Y humanamente nos provoca preguntar qué estamos haciendo mal o por qué estás haciendo esto, qué está pasando. Pero hoy queremos, por medio de la adoración y de la alabanza, someter nuestra voluntad a tus pies. Ponemos toda nuestra voluntad a tus pies. Puede usted hoy salir de este lugar diciendo, a pesar de todo, yo confío que tú tienes una voluntad perfecta para mi vida. A pesar de todo, yo puedo decir hoy, Señor, yo sigo confiando que tú lo que dijiste de mí lo vas a hacer. Esa debe ser nuestra actitud. Aunque todo se esté derrumbando, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Señor, te adoramos. Alicia, si me ayuda, y Samuel, en un momentito vamos a adorar. Alicia, está en el baño. Un minutico para adorar al Señor. Siento de Dios que adoremos un minutico.